de bendición, porque en esta ventanita que Jesús me dio para hablar, vamos a tocar el tema de María, Madre de Dios. Y vamos a empezar con una pregunta que muchos se hacen. Y es, ¿qué significa María, Madre de Dios en la Biblia? Y, y por qué es el primer dogma mariano. Hermano Dante Urbina. A María se le llama ciertamente Madre de Dios porque María es Madre de Jesús y Jesús es Dios encarnado. Jesús no pierde nada de su divinidad por encarnarse. Entonces, lo que nos informa la Escritura en Colosenses 2:9 es que en él habita corporalmente la total plenitud de la divinidad. Por lo tanto, Cristo, siendo hombre, no deja de ser plena y verdaderamente Dios. Y por tanto, siendo María verdaderamente Madre de Cristo y siendo Cristo verdadera y plenamente Dios, se sigue que María es Madre de Dios, bajo ese sentido. Y la razón por la cual este es el primer dogma mariano es porque es el primero que es oficialmente definido en la historia de la Iglesia. En concreto, en el Concilio de Éfeso se discutió esta cuestión en el año 431 y se llegó a la definición siguiente, cito: la Santa Virgen es la Madre de Dios, pues según la carne, ella dio a luz al Verbo de Dios hecho carne. Entonces, acá vemos que está utilizando el lenguaje de Juan 1.1. En Juan 1.1 se dice, al principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y luego en Juan 1.14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pregunta, ¿cómo es que Jesús se hizo carne? ¿Cómo es que se encarnó? Simplemente porque apareció por generación espontánea de la nada con 30 y tantos años para su ministerio público, o apareció como de la nada, como un bebé y punto. No, o sea, nació de mujer. De hecho, en esos términos nos habla el apóstol Pablo en Gálatas 4:4, donde dice que en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo nacido de mujer. En consecuencia, la encarnación de este Hijo de Dios, que es verdadero Dios, se da por medio de María. Y es en ese sentido que decimos que es María, Madre de Dios. Sin embargo, hay que aclarar a algunos malentendidos que puede haber respecto a esto, ¿no? Porque se podría objetar que María solo sería madre de la parte humana de Jesús o solo sería madre del cuerpo humano de Jesús y que por lo tanto no se podría decir que es madre de Dios. Este asunto lo he abordado en mi libro ¿Cuál es la Iglesia verdadera? Páginas 214 a 215. Les comparto el fragmento. Dice el texto: pero María habría sido madre del cuerpo de Jesús, de su parte humana, no de su parte divina. María no le dio a Jesús su divinidad, insistirá el protestante. Tal alegación es improcedente. Las madres lo son de las personas, no de las naturalezas o los cuerpos. Nuestra alma nos la dio directamente Dios, no nuestra madre, y no por eso decimos que ella es solo la madre de mi cuerpo. Mi madre es madre de mi persona, constituida por la unidad sustancial de cuerpo y alma. Del mismo modo, María es la madre de la persona de Jesucristo, que por la unión hipostática es plenamente hombre y plenamente Dios. Ahora, todos sabemos que la madre del presidente no le dio la presidencia, pero igual la llamamos madre del presidente. Y no salimos con frases raras como madre del cuerpo del presidente o madre de la parte no presidencial del presidente. Querer separar las naturalezas de Cristo lleva a la herejía de Nestorio, que fue precisamente la que condenó el Concilio de Éfeso. Se ve, pues, cómo alguno puede terminar rebajando a Cristo en su obsesión por rebajar a María. Fin de cita. Entonces, esa sería como una explicación introductoria de este asunto de María, Madre de Dios, la Theotokos.
Y aquí me llamó la atención algo que dijiste. Y es un ejemplo que voy a poner. ¿Qué hacemos nosotros cuando nuestra madre es halagada por que nos tuvo después del parto? Y ella no sabe lo que nosotros vamos a hacer, solo Dios sabe. Pero en el caso de nuestra madre, muchos cometen una herejía que dicen que ella no es madre de Dios, pero lo vemos en los textos bíblicos, también en la tradición y en los concilios de los papas. Muchas veces nosotros tenemos ignorancia porque no sabemos leer o no preguntamos a un sacerdote o no buscamos información, porque muchas personas pueden decir, ¿y por qué están hablando de un ejemplo de la vida real y están hablando del Teotocos? Sí, sí tenemos que entender que María, Madre de Dios, es el primer dogma mariano y tenemos que entender otra cosa, que ella es madre antes, durante y después del parto, porque muchos tenemos que tener esa certeza que Dios la eligió para una misión. Y aquí viene algo que a mí me llama la atención de una pregunta que hacen. ¿Qué no implica que María sea madre de Dios? Porque muchos esta pregunta se hacen porque, y le voy a agregar algo más, porque muchos lamentablemente somos negativos, porque nos conocemos la riqueza de nuestra madre iglesia y nos dejamos guiar por pensamientos errados que dicen que María no es madre de Dios, María no es antes, durante y después del parto, María no tiene más, María tiene más hijos, empiezan a sacarle cosas negativas y llegamos al punto que quiero llegar. ¿Por qué los hermanos católicos que no se han preparado tienen esta línea de pensamiento? Hermano Dante. Bien, sí, efectivamente, así como tenemos que precisar qué es lo que sí implica decir que María es Madre de Dios, tenemos que precisar lo que no implica, porque ciertamente hay confusiones al respecto. Entonces, en primer lugar, afirmar que María es Madre de Dios no implica decir que María es una diosa. ¿Ok? Hay protestantes, por ejemplo, que vienen con ese tipo de mentalidad de decir, es que si ustedes los católicos afirman que María es Madre de Dios, eso significa que están haciendo a María una diosa. Algo así como que en las religiones paganas, las madres de los dioses son también diosas, en consecuencia, si están diciendo que María es Madre de Dios, están implicando que María es una diosa. No. Decimos que María es Madre de Dios, en el sentido definido por el Concilio de Éfeso, en tanto ella, siendo ella persona humana, puramente humana, con unas gracias especialísimas, pero ciertamente una persona humana, criatura, dio verdaderamente a luz a uno que es verdaderamente Dios. Punto, es eso, no es que se esté afirmando que ella es una diosa o que le dio la divinidad. Vuelvo a la analogía que ponía citando el libro. Mi madre me dio a luz, pero mi madre no me dio mi alma. La teología católica enseña que el alma es creada directamente por Dios. Mi alma no me vino de mi madre, mi alma me vino de Dios. Pero yo digo que mi mamá es mi mamá de toda mi persona. Yo no digo que es solo la mamá de mi cuerpo o de mi parte no espiritual. No, no, yo tengo una persona en conjunto, unidad de cuerpo y alma, y digo que mi mamá es mamá de mi persona, de mi en conjunto. Similarmente, en el caso de Cristo, Cristo, por la unión hipostática, es plenamente hombre, plenamente Dios, y María es madre de la persona de Cristo. Pero eso no la hace una diosa, porque no estamos diciendo que ella le dé la naturaleza divina, como si fuera la generación trinitaria, ¿no? Y tenemos esto enseñado en los propios doctores de la Iglesia, los grandes teólogos, santos, etcétera. Por ejemplo, mi santo favorito, San Luis María de Montfort, en el Tratado de la Verdadera Devoción, numeral 14, dice lo siguiente: confieso con toda la Iglesia que siendo María una mera criatura, salida de las manos del Altísimo, comparada con tan infinita majestad, es menos que un átomo, una nada, pues solo Él
es el que es. San Luis María Monfort es un santo que tiene unas frases sumamente devotas, cariñosas y exaltadas respecto a la Virgen María, pero él comienza precisando que es una criatura pues elevada por la gracia, pero no deja de ser una criatura. Entonces no es que afirmemos que María es una diosa. Claramente acá se dice que solo Dios es el que es, o sea, solo Dios es Dios. A su vez, Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, Tertia, cuestión 25, artículo 5, respuesta, dice, cito, dado que la Santa Virgen es una mera criatura racional, el culto de la tría no le es debido, sino solo el de Dulía, pero en un grado más alto que otras criaturas, en tanto ella es Madre de Dios. Por esa razón decimos que no cualquier tipo de dulia le es propia, sino la hiperdulia. Fin de cita. Entonces, Santo Tomás explícitamente afirma que María es una mera criatura. Y como es una mera criatura, no le corresponde el culto de la tría, que sería exclusivo para Dios, sino el culto que le corresponde es el de dulia, que es lo que podemos traducir un poquito en nuestro contexto del lenguaje actual como veneración, en tanto distinto de lo que entendemos como adoración, en tanto esa palabra aplique exclusivamente a Dios en el sentido de latría, ¿no? Por supuesto, los usos históricos de las palabras pueden variar y también hay temas contextuales. Por ejemplo, yo puedo decirle a mi esposa o a mi hija, te adoro, ¿no? Y nadie va a inferir que por eso estoy cayendo en un error metafísico o teológico, ¿no? Hay modos de hablar también. Pero vemos claramente que no porque María sea madre de Dios se deja de decir que sea una mera criatura, porque Santo Tomás afirma ambas cosas en la misma cita, que es madre de Dios y al mismo tiempo que es una mera criatura, o sea que no es por esencia Dios. De hecho, si se hablase de un culto de adoración, de latría a la Virgen María, históricamente lo más cercano a ello que tendríamos sería la herejía de los coliridianos, que fue una secta del siglo IV que cayó en el error precisamente de brindar ese tipo de culto a María, un culto de latría, y considerarla como pues una diosa. ¿Y qué hizo la Iglesia frente a eso? ¿Los aplaudió acaso? No. La Iglesia Católica condenó la herejía de los coliridianos, lo cual muestra que la fe católica no implica afirmar que María sea una diosa. Lo segundo que hay que apuntar es que afirmar que María es Madre de Dios, la Theotokos, no implica decir que ella creó a Dios. No significa decir que ella creó a Dios, porque he visto ese tipo de críticas en ciertas páginas protestantes que dicen, si los católicos dicen que María es Madre de Dios, entonces esto significa que María creó a Dios, pero como Dios no tiene principio, entonces María no puede ser Madre de Dios. Esta objeción también la he abordado en el libro. Les comparto el fragmento para ser preciso, en la página 214. A ver. Sí, acá está. Inmediatamente saltan los protestantes con múltiples objeciones, todas ellas sin base. Dicen, pero si Dios es eterno, ¿cómo María va a ser su madre? ¿Acaso María creó a Dios? Aquí se ve cómo tuercen hasta los conceptos más básicos con tal de rebajar a María. Madre se define como la mujer que ha concebido o dado a luz a uno o más hijos. No es la creadora, sino la que nos lleva en su vientre y da a luz. Si a mí me preguntasen quién te creó, diría Dios. Nunca se me ocurriría responder mi madre. Los católicos nunca hemos sostenido la tontería de que María creó a Dios. De hecho, el citado texto del Concilio de Éfeso deja en claro que la maternidad divina se refiere a la encarnación. Ahora bien, Isaías 7:14 claramente dice que la Virgen concebirá y dará luz al Emanuel. Luego, María cumple las condiciones que fija la RAE para llamarla Madre del Dios con nosotros. Fin de cita. Entonces, esa es la clave, ¿no? Pensemos, ¿quién me creó a mí? ¿Quién me creó? Me creó Dios. Yo no digo que mi madre me creó. Mi madre me dio a luz, mi madre me crió
pero no es mi madre la que me creó. Entonces, ser madre no es lo mismo que ser creadora. Madre es la que da a luz, por ejemplo. Entonces, ¿quién dio a luz a Cristo? María. No estamos diciendo que ella haya creado a Cristo o creado a Dios o la divinidad o algo así. Eso serían las precisiones entonces que haría con respecto a lo que no implica afirmar que María es Madre de Dios. Y a mí me llama la atención algo que yo he escuchado de los hermanos protestantes que no tienen base, que dicen, ella es una, en realidad le dicen que es una diosa, que está ocupando el lugar de Dios, o que está ocupando el lugar de Jesucristo. Y ellos piensan que ella no tiene como una razón por estar ahí, pero como católicos tenemos que entender que los papas, el concilio, los concilios y todo lo que ha venido de espacio en la historia de la iglesia nos ha ayudado a entender que nuestra madre fue la madre de Dios, porque primero Dios le da la bendición de ser la madre del Hijo de Dios, como la Teotocos, pero aquí nace una valoración que yo hago siempre. Muchas personas se burlan de ella y dicen, solo queremos a Jesús, solo queremos a Dios, pero a esa mujer no, porque esa mujer no tiene relevancia en la historia de la salvación. Esto es lo que pasa, porque muchos hasta este siglo siguen con estas ideas o objeciones, aparte de las que dijo mi hermano Dante. Y aquí viene algo que a mí me llama la atención, que dice, hay evidencia bíblica del título de Teotocos o María, Madre de Dios, si está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, y quiénes lo escribieron, y qué parte fundamental nos puede ayudar a entenderlos, hermano Dante. Bien, voy a tratar de ser preciso, o sea, se podría multiplicar y discutir mucho la evidencia bíblica del título de María como Madre de Dios, pero vayamos al hecho de que la Biblia prácticamente de modo explícito afirma el título de María Madre de Dios. ¿Cómo así? En Lucas 1:43, Isabel, la prima de María, ¿no? O Elizabeth, iluminada por el Espíritu Santo, le dice, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Ahora bien, cualquiera que tenga una Biblia y revise ese pasaje verá que la palabra Señor está en mayúsculas. ¿Y a quién denominamos Señor con mayúsculas en el contexto neotestamentario? A Dios. No hay otro. No hay otro que Dios al que se le llamen esos términos. Es más, vamos al griego, ¿no? Porque esto no sería originalmente escrito en español, sino en griego. Bueno, en griego la palabra es Kyrios. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Kyrios? Pues bien, Kyrios es la palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento para llamarle Señor a Dios. Entonces estamos hablando de Dios. En consecuencia, un entendimiento prácticamente directo del pasaje es que le hubiera preguntado, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Dios? Y ya está. Entonces, ya en Lucas 1:43 tenemos el título de Teotocos prácticamente de modo explícito. A su vez, tenemos el pasaje de Mateo 1, del 22 al 23, que correlaciona Antiguo y Nuevo Testamento. Miren, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Allí Mateo está citando el Antiguo Testamento, está citando Isaías 7:14. Ese pasaje de he aquí que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, ¿qué es la madre? La madre es la que da luz. Ahora bien, ¿qué es lo que está dando luz al Emmanuel? ¿Y qué es Emmanuel?
¿Es solo la parte física de Jesús? ¿Es solo su cuerpo? ¿Solo su parte humana? No. Emmanuel es Dios con nosotros. En consecuencia, Isaías 7:14, tal como lo aplica inspiradamente Mateo 1, del 22 al 23, al caso de María, implica que María está dando a luz a aquel que es Dios con nosotros. O sea, es madre de Dios. Al ser madre del Emmanuel, es madre de Dios con nosotros, madre de Dios. Finalmente podemos apelar, digo finalmente para cerrar la respuesta, no porque esto agote la evidencia bíblica, ¿no? Pero digamos que en una entrevista hay que transcurrir con más brevedad en la respuesta. El texto que ya había explicado es Juan 1:1, y el verbo era Dios, o sea, se nos dice que Cristo es Dios directamente. Y en Juan 1:14 que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero ese verbo se hizo carne por medio, ¿cómo? Por medio de mujer. Gálatas 4:4, llegada a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Entonces ese verbo que es Dios, que se hizo carne, que fue nacido de mujer, Cristo, como permanece siendo Dios y es verdaderamente Dios, esto nos lleva a que María es madre de ese verbo encarnado que es Dios, es por tanto María, madre de Dios. Entonces, eso sería pues como una evidencia bíblica rápida o primaria de la idea de María, madre de Dios. Y vamos a ver algo que a mí me llama la atención y me hacen esta otra pregunta. ¿Qué papas o qué concilios hablan de la Theotokos? Y porque muchas personas no lo podemos entender. Esta es otra pregunta. Bien, en términos de concilios, por supuesto, el primer concilio que habla de María como Madre de Dios es el concilio de Éfeso, en el año 431. Se trata del tercer concilio ecuménico, ¿no? Primero tenemos el de Nicea en el 325, el de Constantinopla en el 381 y el de Éfeso en el año 431. Una vez se fija el título de María como Madre de Dios, esto entra a ser parte del vocabulario común de la Iglesia. Entonces, a partir del año 431 en adelante, en el magisterio católico, las referencias a María como Madre de Dios son absolutamente abundantes. Por lo tanto, no es que podría demarcar muy específicamente quiénes serían los papas que han usado tal título, o sea, es usado continuamente. Y también en los diversos concilios. Para hablar, por ejemplo, del concilio más reciente, el Concilio Vaticano II, varias veces habla de María como Madre de Dios. Asimismo, en el, ¿cómo se llama? Catecismo de la Iglesia Católica, se habla también de esto, ¿no? Existe también el desarrollo de María como Madre de la Iglesia, hay ideas que se han desarrollado, y de hecho los propios dogmas marianos, como el dogma de la Asunción o la Inmaculada Concepción, son vinculados también a la noción de María, Madre de Dios. Es como que son privilegios que se derivan, ¿no? Pero, a ver, por compartirles un texto en particular, tenemos al Papa Juan Pablo II en su audiencia general del 27 de noviembre de 1996. Nos dice lo siguiente. La contemplación del misterio del nacimiento del Salvador ha impulsado al pueblo cristiano no solo a dirigirse a la Virgen Santísima como la Madre de Jesús, sino también a reconocerla como Madre de Dios. Esa verdad pues, fue profundizada y percibida ya desde los primeros siglos de la era cristiana, como parte integrante del patrimonio de fe de la Iglesia, hasta el punto de que fue proclamada solemnemente en el año 431 por el Concilio de Éfeso. Ojo, esto implica que no es que el título de Theotokos fue inventado por el Concilio de Éfeso. No, sino el Concilio de Éfeso lo proclamó, pero es parte del depósito de fe cristiana previo al Concilio de Éfeso, de forma similar a cómo el Concilio de Nicea y el Concilio de Constantinopla proclaman la fe en la Trinidad.
pero eso no significa que recién en ese año en que se hizo el concilio, recién ahí se comenzó a creer en la Trinidad. No, o sea, ya se venía creyendo desde antes, pero se requería una proclamación oficial en vista de ciertas controversias que se habían dado. Similarmente, con el dogma de María, Madre de Dios, ya se venía creyendo en tal contenido doctrinal desde antes, pero frente a cierta controversia, pues se requirió precisión, ¿no? A su vez, tenemos otro documento, acá les voy a compartir la referencia exacta, que esto podría multiplicarse. Miren, por ejemplo, ustedes pueden entrar a la página del Vaticano, poner la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, y ahorita nomás he puesto Control F en el buscador de la frase Madre de Dios y aparece 15 veces en el documento, en la Constitución Dogmática, ¿no? Entonces, como decía, es algo que ya está, pues, disperso en el conjunto de la Iglesia, es prácticamente ubicuo este reconocimiento. Pero por darles la referencia específica, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium encontramos que el capítulo 8 se titula La Santísima Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Y en el numeral 53 dice, efectivamente, la Virgen María, que al anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios en su alma y en su cuerpo, dio la vida al mundo, es reconocida y dio la vida al mundo. Ahí pone vida con mayúscula, ¿no? O sea, en el sentido de que al dar a luz a Cristo, o sea, lo entrega al mundo. Por supuesto, por disposición del Padre, ¿no? Claro está. Es reconocida y venerada como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Entonces, ahí hay un uso explícito también del título María, Madre de Dios, que se da más veces en el documento, pero es solo como un ejemplo, ¿no? Porque yo, como acabo de precisar, se podrían multiplicar enormemente la cantidad de documentos. Ustedes pueden tomar el Denzinger, que es el como consolidado de textos de magisterio de la Iglesia Católica del siglo I a la actualidad, y van a encontrar que el término María, Madre de Dios se utiliza muchísimas veces. Y aquí viene otra pregunta que nuestros hermanos protestantes se contradicen. Pero dice, ¿por qué los hermanos protestantes afirman el título de María, Madre de Dios, como la Teotocos o Madre de Dios? ¿Y por qué lo afirman y después se retractan? En el protestantismo, pues, hay mucha ambivalencia, ¿no? O sea, el protestantismo no tiene como conjunto una instancia magisterial definitiva de, pues, consolidación oficial de doctrina. O sea, todos los protestantes dicen que se basan en la Biblia y que su única autoridad infalible es la Biblia, pero a la hora de decir qué es lo que implica esa Biblia, pues ahí se sacan los ojos, ¿no? Entonces, hay protestantes que afirman el título de María, Madre de Dios, pero existen también protestantes que lo niegan. O hay protestantes que en un momento dicen que afirman el título, pero luego cuando se ven las implicancias, como que ya no quieren afirmar el título, ¿no? Que es un poco lo que tú denotabas en la pregunta, ¿no? Como que en un momento dicen, pero después ya no. Entonces hay esas fluctuaciones en el protestantismo, ¿no? Bossuet hablaba del protestantismo como la historia de las variaciones. Es un conjunto de variaciones. Entonces, se puede encontrar autores protestantes, confesiones protestantes, proclamas de fe protestantes que afirmen la idea de María como Madre de Dios, pero vamos, o sea, no existe tal cosa como una definición universal a la cual todos los protestantes necesariamente tengan que asentir. Lo que hay es distintas confesiones, credos, confesiones de fe, sínodos, etcétera, pero ninguno tiene como una autoridad infalible, vinculante sobre el conjunto de los creyentes protestantes, ¿no? Entonces, este asunto ha quedado en bastante diversidad y hoy en día tenemos a grandes teólogos protestantes defendiendo y reconociendo el título de María, Madre de Dios, y también grandes teólogos protestantes cuestionando o criticando el título de María como Madre de Dios. Entonces, de nuevo, en este asunto, como en muchos otros, se ve que el protestantismo es tierra de nadie. Y quiero terminar con esta pregunta. ¿Por qué
muchos protestantes se vuelven a la fe católica por medio de María, Madre de Dios, y que es el detonante para que ellos cambien su forma de pensar y vuelvan a casa. Bueno, son distintos factores que hay en las diversas historias de conversión, pero, por ejemplo, en el contexto de América Latina, donde hay bastante anticatolicismo entre los grupos protestantes, se da que se les da una visión sumamente negativa sobre la mariología. O sea, es como que hay que afirmar lo absolutamente mínimo de María. O sea, la justa es afirmar que María es madre de Jesús. Y ya. Yo he escuchado, por ejemplo, a un famoso pastor protestante acá en Perú, ¿no? El líder del movimiento misionero mundial, que es una denominación de corte pentecostal de mucho alcance en Perú, que decía que María había llevado en su vientre a Jesús, así como un vaso de agua puede llevar agua, así como un vaso descartable puede llevar agua, o como una cartuchera puede llevar unos lápices o lapiceros. Y hablar así de María, rebajarla así, no es conforme al estándar bíblico. Por ejemplo, en Lucas 1:42, Isabel dice lo siguiente a María: bendita eres tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, cuando hace la referencia a Jesús, dice el fruto de tu vientre, es el fruto del vientre de María. Por tanto, la referencia que está tomando es la relación entre un árbol y su fruto, o entre una planta y su fruto. Y la relación entre una planta y su fruto es una relación estrecha, orgánica. No es como un vaso descartable cargando agua o una cartuchera llevando lapiceros, como si María fuese prácticamente un vientre de alquiler. O sea, terminan tratando a la Virgen María como si fuese eso, como si fuese un vientre de alquiler. Y noten también cómo Isabel primero resalta a María. Primero dice, bendita tú entre las mujeres. Primero dirige una alabanza a María y luego bendice a Jesús y bendito el fruto de tu vientre. Y entonces, bajo una mentalidad protestante, o sea, habría que decir, oye, pero ¿cómo es posible que primero se alabe a María antes que se alabe a Jesús? Eso es herejía, etcétera. Bueno, pero resulta que en esos términos habló el Espíritu Santo, porque lo que dice es, el versículo anterior dice, y aconteció que cuando oyó Isabel el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, e Isabel fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a voz en grito diciendo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, si exaltar a María, reconocer el carácter bienaventurado de María, o incluso hacer una exaltación o reconocimiento de María, bendita tú entre las mujeres, previo a pasar a confesar la fe sobre Cristo, si eso es herético, pues tendrían que llamar hacia el Espíritu Santo mismo, que hizo las cosas en ese orden. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay muchos protestantes que, como son imbuidos en un contexto muy antimariano o antimariológico, cuando comienzan a descubrir las verdades sobre la Virgen María, se encuentran con todo un mundo de maravillas, de profundidad que no habían visto antes. Y eso les puede llevar a cuestionarse su protestantismo mismo. Y es en ese contexto que pueden emprender un camino para ir acercándose hacia la fe católica. Ojo, y acá lo estamos hablando con el título de María, Madre de Dios, pero el punto es que protestantes que rompen con el prejuicio antimariano, poco a poco comienzan a descubrir más dimensiones sobre la Virgen María. Y poco a poco comienzan a ir más allá de la mera afirmación de María como Madre de Dios y encuentran que en la tradición de la Iglesia, en la Escritura y desde el razonamiento, se puede razonablemente llegar a entender mucho más sobre la Virgen María. Y entonces en ese proceso de análisis, de búsqueda, de profundización,
pues hay conversiones que eventualmente se dan, ¿no? Eso sería un poquito la explicación. Pero como digo, hay todo tipo de casos y también todo tipo de situaciones dentro del protestantismo. Esto sería como un esquema de algo que podría pasar bajo ciertas circunstancias, simplemente. Y le quiero dar las gracias a mi hermano Dante, porque él nos ayudó a entender puntos importantes de María, Madre de Dios.